Iniciamos de esta manera una nueva emisión de Somos Deportes junto a Andrés Tolosa en la puesta en el aire, por supuesto, y en la edición. Como en cada semana estamos acompañándolos con lo que ha dejado la posibilidad de completar la octava fecha en su totalidad del fútbol femenino y masculino, y también con la representación de los valcarceños en el automovilismo. Como siempre, le damos la bienvenida a nuestra gente amiga de Fava, que te recuerda la posibilidad de, en estos momentos tan pero tan complicados, de poder obtener ese dinero fresquito que te está haciendo falta, que estás necesitando. Lo podés gestionar desde tu casa ingresando a www.prestamosmuy.com.ar. Saludamos a todos los entrenadores de fútbol, porque el 13 se evocó la figura del entrenador. Fue el Día Internacional del Entrenador de Fútbol, en homenaje a Sir Alex Ferguson, que cumplió 27 temporadas en el Manchester United, y fue en 2013 cuando se instauró esta fecha, precisamente en lo que significó el retiro como entrenador de esa institución inglesa. Aprovechamos a saludar, por supuesto, a todos los entrenadores del ámbito local. Y también vayan las condolencias para la familia López, particularmente para Emiliano López, presidente de la Liga Valcarceña de Fútbol, que lamentablemente en el transcurso de la semana perdió a su madre. Así que bueno, vaya un fuerte abrazo para el presidente de la Liga Valcarceña de Fútbol, Emiliano López. Ahora sí, ya nos vamos a meter con todo el material que tenemos para compartir con ustedes, precisamente y puntualmente con el fútbol femenino. Como bien le decíamos, 3 partidos que debía completar para darle forma a lo que fue el cierre de la octava fecha del fútbol femenino. Tenemos que decirlo que se completaba con el triunfo de los Patos por 3-0 ante Sportivo Trabajo Mitre, con 2 anotaciones de Sofía Vivó y Micaela Colavita de penal. Atlético San Agustín y Amigos Unidos igualaron 1-1. Lucila Garay para el elenco del sur y Valeria Telechea para el tricolor, en tanto que Atlético San Manuel derrotó 2-0 a San Lorenzo, con los goles de Jorgelina Coqui Peralta y María Acevedo, completando, como decíamos y recordamos para aprovechar, que Los Pinos le había ganado 2-0 a Ferroviarios y Racing Club había goleado 6-1 a la Facultad de Ciencias Agrarias, como bien lo habíamos señalado la semana anterior. La tabla de posiciones en el fútbol femenino, tenemos que decir que está siendo liderada por Atlético San Agustín con 22 unidades. 1 menos tiene los Patos Fútbol Club. ¿Y qué partido se viene la semana que viene? Porque precisamente estarán dirimiendo fuerzas Atlético San Agustín y los Patos en fútbol femeninos, es decir, el líder y el escolta inmediato. Atlético San Manuel tiene 18, Deportivo Los Pinos 15, Amigos Unidos 14, Ferroviarios 10, Racing Club 7, Boca 4, San Lorenzo, al igual que la Facultad de Ciencias Agrarias, tienen 3, y Sportivo Trabajo Mitre, que todavía no ha sumado unidades en el contexto del fútbol, decimos, femenino. Ahora nos vamos a ir hacia la otra vereda y vamos a comenzar hablando de lo que ha dejado el fútbol masculino. En este caso eran 2 partidos los que faltaban para redondear, para cerrar esta octava fecha, octava presentación del fútbol masculino de primera división. Y uno de los partidos era el que se desarrollaba en la jornada del domingo. Se respetó el cronograma estipulado inicialmente. Entre semana, bueno, se manejaron sobre todo el lunes y martes la posibilidad de desdoblarlo o de que se jugara todo el sábado, pero no, obviamente y muy criteriosamente me parece que se determinó bien respetar lo que tal cual la programación del domingo, que fue lo que se suspendió la semana anterior. La entrada de los elencos en la previa, en los papeles, bueno, todos decían Ferro venía realmente de golear en sus últimas presentaciones. El Deportivo Los Pinos venía de caer, ya vamos a hacer la mención. Aquí el ingreso de la terna arbitral encabezada por Sebastián Di Pierro, ahí escoltado por Ríos y Gajardo, quienes fueron los líneas en este encuentro disputado en la cancha de Amigos Unidos Antonio Cerono, en este caso donde fue el local
Deportivo Los Pinos. Allí, con las últimas instrucciones de Fernando Galíndez para Sergio Landaburu, una de las piezas que se ha transformado prácticamente en clave y que suele desnivelar, ¿no? Bueno, Chicho, en este caso Avellaneda, allí viendo algún mensajito o algunas cuestiones tácticas, ¿eh? ¿Qué estaba viendo? Bueno, con el teléfono el entrenador del Deportivo Los Pinos. El minuto de silencio, que en esta cancha sí se practicó, en homenaje, como bien decíamos, por la pérdida, sobre todo, de la madre del presidente de la Liga Valcarceña de Fútbol. Nos referimos a Emiliano López, que hacíamos mención en el ingreso a nuestro programa. Cosa que no pasaba en la otra cancha. Aquí la gente de Sadra, árbitros locales, que estuvieron enterados, por supuesto, respondieron a lo que se había dictaminado, impartido de la Liga. No sucedía lo mismo con árbitros de la agrupación Costa Atlántica, que dirimieron, impartieron justicia en el otro partido, ¿sí? No solamente se trata de venir a arbitrar e irse, sino también tener conocimiento de algunas cuestiones que hacen en el plano general al fútbol valcarceño. Las primeras acciones, Ferroviarios, que quería marcar presencia en la cancha, imponer condiciones, como se dice, de alguna manera, pero no iba a tardar mucho para que Deportivo Los Pinos respondiera y lo hiciera realmente con mucha profundidad, con remates como en ese caso lo hacía Santiago Rodríguez, aquí con Juanito Agüero, el remate de Maico Berenguer, que si bien se iba desviado muy alto, pero Los Pinos tuvo situaciones muy claras para haber marcado. Aquí el cabezazo de Nacho Barrera. Ferroviarios, obviamente, por supuesto, no se iba a quedar atrás. En este caso, fíjense, con ese remate, realmente que casi lo sorprendía, el remate de Landaburu a Marcio Fernández. Mucho intento desde larga distancia, que no es habitual en nuestro fútbol verlo, pero Ferroviarios hoy, en los primeros minutos, o lo que tenía que ver con el primer cuarto de hora, intentó inquietar a la valla defendida por Marcio Fernández, y fíjense, la respuesta, en este caso, como nuevamente del número 8 Santiago Rodríguez del Deportivo Los Pinos, llevando o tratando de inquietar a la defensa, que por momentos se la vio un tanto discordante, disociada básicamente de Ferroviarios. Iba intentando, en este caso con Maico Berenguer, la habilitación para Nacho Barrera, lo encontraba bien al arquero, luego se lo perdía, pero quedaba golpeado el arquero de Ferroviarios, Estío, ante esa situación que se chocaba con el jugador del Deportivo Los Pinos. Otra situación, pero fíjense, aquí iba a ser clave, nuevamente Nacho Barrera, el arquero Estío, salía, lo tocaba, primero la pelota llega al hombre, el delantero del Deportivo Los Pinos, llega pasadito el número 1 de Ferroviarios, se iba a hacer cargo el delantero, sí, se llenaba todo el empeine, como les enseñan los entrenadores a los chicos con los cordones. Se llenaba todo el empeine, aseguraba una situación que es prácticamente para hacerlo, cuando se sanciona un penal, hay que aprovecharlo porque es una situación más que clara para poder convertir, y de esa manera Ignacio Barrera ponía el 1-0 favorable para Deportivo Los Pinos. Iba a llegar alguna situación aquí, me parece que esto ameritaba, yo creo que, y sí, un poquito más que amarilla, anaranjada, para poder cortar de cuajo, ¿no? Está aquí Maico Berenguer y Santiaguito Charmelo. El árbitro Di Pierro los hablaba, ni siquiera amarilla, me parece que ameritaba incluso un poquito más fuerte que la amarilla, ¿no? Como para evitar que muchas veces los partidos se terminen caldeando. 43 minutos había sido el gol del Deportivo Los Pinos, sí, oyó bien. En el epílogo del primer tiempo, los 43, ponía la diferencia, y un minuto más tarde, después de ese encontronazo que se agarraron, que se pegaron un poquitito, a los 44 llevaba la igualdad José Coy Cejas para Ferroviarios antes de terminar el primer tiempo. Esto es lo que les decía, fíjense, Ramiro Santillán
Juan Ignacio Charmelo, allí discutiendo algunas cuestiones que tienen que ver con lo futbolístico, claro está, y de esta manera terminaba el árbitro Di Pierro, determinaba la culminación del primer tiempo con el asistente. Bueno, aquí adicionaba poco, era el reclamo aparentemente que le hacía Daniel Guayman a Gajardo, por lo que entendía debiera haber adicionado unos minutos antes, o unos minutos más, quiero decir, por lo que entendían algunas demoras que se habían producido en la etapa inicial. Un complemento que no marcaría demasiado la diferencia, porque lo más entretenido estuvo en el primero, cuando llegaron las emociones y los goles. No obstante, hubo otras llegadas, hubo otras situaciones que podrían haber determinado, pero el partido, para uno o para otro, seguían las discusiones. En este caso, nuevamente, no se entendían Ramiro Santillán. En este caso, no era con Charmelo, sino era con Ezequiel Oves. Lo que les dije, algunas desinteligencias en el fondo de Ferroviarios que no es la primera vez que las vemos, son más que bien habitual, ¿no? En algunas oportunidades lo hemos comentado. Bueno, este remate, fíjense, desde larga distancia quedaba en el travesaño, Landaburu, que siempre realmente intenta sorprender desde larga distancia, una cuestión que habitualmente, bueno, el lujito de Lucas Ramírez no es habitual, que en el fútbol barcaseño se suelen ver disparos de larga distancia, sino más bien que muchas veces quieren los jugadores entrar, como se dicen, con pelota y todo el arco. Acá ese cabezazo a lo Palermo intentaba sorprender, pero bien el arquero Estío, o en el caso de Hugo Romeo Guerra, los más grandes de Boca se van a acordar, y la contenía el arquero. Acá, con los puños, Marcio Fernández no quería complicaciones porque, por supuesto, tenía a los jugadores de Ferroviarios así merodeando y cualquier error podría perjudicarlo. Acá iban a reclamar penal, salía muy bien realmente Nicolás Avellaneda, el primer marcador central del Deportivo Los Pinos, y lo tuvo Los Pinos, realmente lo tuvo. Fíjense, acá se caía Santillán, quedaba atrás Ignacio Charmelo, y la definición que se iba muy pero muy cerquita del arco defendido por Estío, una chance clarísima que tuvo en su pie izquierdo Ignacio Barrera, y de esa manera repartieron puntos. La finalización del cotejo, así lo marcaba el árbitro principal Sebastián Di Pierro, y los muchachos del Deportivo Los Pinos, que venían de perder, le habían ganado 1-0 a San Lorenzo, en tanto que Ferroviarios había goleado 5-0 a Atlético San Agustín. Por eso en la previa también quizás muchos vislumbraban un resultado que podía llegar a tornarse similar. Sin embargo, los dirigidos por Avellaneda, que ha sido una constante, realmente una constante. Aquí ya comenzaba algún intercambio de miradas, de palabras, salían juntos, alguna que otra palabrita del árbitro Galíndez que no terminaba de conformar, o vaya a saber qué le habrá dicho allí, que parecía que se iba, que se alejaba, pero fíjense, ¿oyó algo? A ver, parece que oyó algo. ¿Hubo algún gesto? ¿Oyó algo? Se vuelve. Raro en Chicho Avellaneda, realmente, que tiene un buen manejo de grupo, trabaja muy bien con los más pequeñitos de colegiales. Bueno, realmente un equipo que ha venido con buenos partidos, pero no lo acompañaban los resultados, y hoy de alguna manera sumó un puntito. Ferroviarios, que buscó también no perderle pisada a los de adelantes, ganó 1, perdió 2, bueno, es lo que queda ahora seguramente puertas adentro para trabajar, sobre todo en el transcurso de la semana de cara al próximo compromiso. Nosotros vamos a compartir la primera pausa, ya regresamos con más Somos Deporte. Abrimos el capítulo del automovilismo haciendo mención, entre ellos, de la presentación de Diego Ciantini en la tercera fecha de la TC Pickup
que se presentaron en Viedma. Diego Ciantini con la Amarok del JP Carrera obtuvo la primera colocación en la clasificación, ganó una de las series y largaba en la primera fila por el lado externo, por el lado de afuera, pero no llegó a completar una vuelta, que debió ingresar a boxes porque tuvo un problema en uno de sus neumáticos. En el campeonato se mantiene en el segundo lugar a 2 puntos del nuevo líder, que en este caso es Juan Pablo Giannini. Vamos a hablar ahora del karting, donde también hubo representación valcarceña con los más pequeñines. Tenemos que hacer mención a que la Asociación Zonal del Karting disputó en el Kartódromo de Mar del Plata la tercera fecha. Respecto de los pilotos locales, para destacar el cuarto puesto de Manuel Calamante en la categoría promocional, allí junto a Cocho, su padre. Bueno, esta es una foto de archivo que estamos compartiendo, por cierto, y tenemos que hacer mención que Benjamín Lantela se ubicó sexto y mantiene, en el caso de Benjamín, el primer lugar en el campeonato de esa divisional. También vamos a hacer mención al TC del Sudeste, habiendo completado la información del karting. El TC del Sudeste se presentó en Tandil, hubo representación valcarceña con Oscar e Iván Durotovich, que hacía su presentación. Fue en el circuito de Tandil, como bien decíamos. En la competencia final se ubicó quinto Oscar Durotovich, hizo su debut Iván, ahí lo vemos precisamente en imágenes dentro del habitáculo, quien en la serie, a causa de un toque, protagonizó un vuelco sin mayores consecuencias, pero esta circunstancia lo marginó del resto de la actividad de la jornada, quien hacía su debut, decíamos, en el TC del Sudeste, que disputó su carrera en Tandil. Lamentablemente, bueno, él luego y afortunadamente lo podía compartir en sus redes, que no fue el fin de el vuelco en la serie. Dice, estoy bien, compartía a pocos minutos de haber transcurrido, estoy bien, y son todos daños materiales para ahora arreglar y pensar en Rauch, donde será la próxima presentación. Compartía en sus redes. Gracias a todos los que se preocuparon. Iván Durotovich, entonces, allí con los daños de su auto, que precisamente hacía presentación también este fin de semana en el TC del Sudeste en materia de automovilismo. Ahora sí, vamos a volver con el fútbol, en este caso con el otro partido que se jugaba en la cancha de Boca, donde hacía de local Racing, que recordemos todavía no tiene en condiciones sus canchas producto del resembrado que está haciendo del campo de juego. El ingreso, como decíamos, de la academia, de los dirigidos por Damián González Presa, y hacía lo propio la Facultad de Ciencias Agrarias, conducidos por Juan Fernando Blaires. Allí lo hacían con los más chiquititos, con quienes luego, por supuesto, posaban para la foto a cargo de los reporteros gráficos que se encontraban en esta tarde. Marcelo Sanz, árbitro de la agrupación Costa Atlántica, con Marcos Salazar de la Facultad de Ciencias Agrarias y Nahuel Glorioso de Racing. Y como, bueno, bien marcábamos, en este caso aquí se omitió, se olvidó, no se tuvo en cuenta el minuto de silencio, precisamente por lo que hemos hecho mención anteriormente. Las acciones de un partido que en el primer tiempo realmente fue de regular a malo, donde no hubo prácticamente situaciones claras de gol, emociones, como nosotros habitualmente solemos denominar, y la más clara la iba a tener a pesar de que Agrarias intentaba, como con este remate de Marcos Salazar, que se iba controlado por Pardo, como en esta otra situación también de Cookie Arias, de Leo Arias, que la pelota pegaba en el borde externo de la red, donde no vale, pero Racing comenzaba a gestar con esta jugada, con esta salida larga de Franco Ruffar. Le iba a quedar a Bautista Nasuti cuando Ezequiel Petti cuerpeaba con Martín Arias. Fíjense qué cabezazo y qué atajadón de Diego Aguayo. Fíjense, el manotazo pegaba en el travesaño, picaba y luego
terminaba Franco Pachala González disputando con Agustín González la pelota que se iba por arriba del travesaño. El primer tiempo, que bueno, lo terminábamos de esa manera y lo compartíamos con los parapentes que estaban allí en la Sierra Lao Rosa. Vamos a la segunda pausa y luego sí, venimos con el segundo tiempo de este partido. Ahora sí, vamos en los segundos 45 minutos, este compacto rápidamente del partido que animaban en la cancha de Boca Oscar Fabrizi, en este caso Racing, haciendo las veces de local, y la Facultad de Ciencias Agrarias, que dicho sea de paso y con el resultado opuesto, bueno, lo que viene la semana que viene, ¿no? Con el partido que estarán animando con Boca. Bueno, no había muchas emociones todavía, salvo esta situación que a Juancito Calandra se le rompía literalmente el botín izquierdo y debía acudir a otro. Fíjense, allí quedaron todos repartidos el rotro, otro alternativo que le habían pasado. Bueno, terminó eligiendo el de color más claro para poder jugar. Llegaba esta situación, entendían que había habido falta a los jugadores de Agrarias ante la salida de Catipardo. Me parece que Cookie Arias se deja caer cuando siente que se le acercaba al arquero. Nada, Bautista Nasuti, respondía Diego Aguayo bien abajo. Ezequiel Petti que abría la pelota para Jorge Barraza, que iba a ensayar ese centro, pero no lo podía concretar ante la marca, en ese caso, de la defensa de la Facultad de Ciencias Agrarias. Había ingresado el reaparecido Martín Gallego, quien no había estado en las primeras fechas, lo hacía hoy. Esta jugada que iniciaba, forcejeaba con Franco Dúfar y el árbitro entendía que había falta. Se hacía cargo Cristian Izaguirre, que hacía muy pocos minutos que había entrado, y fíjense este tiro libre. Y dan la mano, sí, reclamaban mano de, en este caso de Petti, mano que ocupaba espacio, porque la pelota iba con destino al arco, ocupaba espacio. Iba a llegar esta jugada, la hacía toda él. Nico Fleming, el centro, y ahí aparecía, qué grande, pide pista, para ser titular, Cristian Izaguirre, a los 27 minutos del segundo tiempo del complemento. De esta manera ponía el 1-0 con el que la Facultad de Ciencias Agrarias lograría 3 valiosísimos puntos. Toda la jugada, toda de Nicolás Fleming, el centro, y el golazo de Cristian Izaguirre. Llegaba aquí, también pedían falta sobre Bautista Nasuti. El árbitro seguía de cerca, muy de cerca la jugada. Vamos a ver que hay un empujoncito, pareciera, de Arias arriba, no abajo, sino arriba, y bueno, pero el árbitro, que estaba cerca, entendía que no había habido falta, se iba con todo a la búsqueda, algún que otro rebote allí, no podían, no terminaban nunca de poder rematar, despejaba la gente de la Facultad de Ciencias Agrarias. Aquí una falta, y le iba a mostrar la tarjeta roja el árbitro Marcelo Sanz a Martín Gallego, que no lo podía creer. Había ingresado Juan Talasalvio reemplazándolo en el complemento a Nahuel Glorioso, y debía dejar la cancha entonces el delantero marplatense, que fue una de las figuras en el campeonato pasado. Trataba de abrir la cancha, en este caso Hernán Arce con Nasuti, el centro no llegaba a conectar Jorge Barraza, e iba a llegar otra expulsión. Pero en este caso para Racing, el árbitro le mostraba la roja directa también a otro jugador, bueno, que no lo podía creer realmente. Entendía como que había habido algún codazo, parecía el gesto del movimiento, justo nos tapa otro jugador, un jugador correcto, Ezequiel Petti, pero lamentablemente veía la roja que le impartía en este caso el árbitro, que determinaba la culminación del partido. Nosotros escuchamos la palabra de los protagonistas. Martín, ¿vale más que 3 puntos esta victoria para ustedes? Sí, la verdad era un partido que teníamos que ganar, salimos a buscarlo, a ganarlo, y la verdad que sí, sirve mucho. Pensando más que jugamos con Boca y se viene un lindo rival. Bueno, te tocó una posición, habitualmente te vemos en el medio campo, hoy te tocó también estar ahí desde el fondo. ¿Cómo lo viviste? No, yo la verdad que me siento cómodo en el medio, pero bueno, siempre jugando para lo que necesita el equipo. Bueno, hoy los vamos a ver a un punto de Boca, el próximo rival. Bien. ¿Cómo lo ves el partido ese? Y va a ser lindo, ¿no? Nos vamos a jugar un lindo partido. Vamos a tratar de ganar nosotros y a buscar la punta. Gracias, Martín. Muchas gracias. Chino, bueno, ¿cómo lo viviste aportando desde el banco? Contento, sí, no, la verdad que
entrar, uno siempre está predispuesto al lugar que le toque, y entrar de esta manera, poder hacer justo el gol de la victoria, la verdad que más que contento. Te tocó verlo desde afuera y luego de adentro. Un partido quizás no muy bien jugado, pero bueno, que en definitiva ustedes se terminan llevando la victoria. Exacto, nos tocó a nosotros, podría haber sido para cualquiera. Fue duro el partido, metido, quizás la cancha tiene algunos metros menos que lo hace que sea más disputado, pero nada, contento dentro de la victoria. Ahora nos toca a Boca, que bueno, obviamente sabemos que viene haciendo las cosas bien, y nada, bueno, nos vamos a jugar en la punta. Bueno, Chino, gracias, felicitaciones. No, gracias a ustedes. Allí vemos precisamente el Chino aportando desde el banco de suplentes con ese gol a los 27 minutos del segundo tiempo. Y lo decían, Martín Mansilla en primera instancia, el Chino Izaguirre en segundo término. Buen rendimiento de Mansilla, que habitualmente lo hace en el mediocampo. En esta ocasión Blaires lo utilizó en la saga central y bueno, el Chino Izaguirre con ese gol fue clave para la victoria de la Facultad de Ciencias Agrarias. La tabla de posiciones quedó así, con Boca, que recordemos que había quedado libre, 19 puntos. Ahora Agrarias quedó, habiendo completado todos la octava, con 18 unidades y se estarán jugando la semana que viene. ¿Qué partido nos espera? Ferroviarios tiene 15, Atlético San Manuel 14, Racing Club quedó con 13, ha perdido los últimos 2. Los Patos, Fútbol Club tiene 9, Amigos Unidos 8, San Lorenzo 6, Deportivo Los Pinos 5, con el empate sube un puntito más. Sportivo Trabajo Mitre tiene 3 y Atlético San Agustín 2 unidades. Nosotros comenzamos a despedirnos como siempre, lo hacemos con la gente amiga de Faba, que te recuerda la posibilidad desde tu casa de solicitar 100% online. Lo podés hacer, insisto, desde tu casa, el mejor préstamo del mercado ingresando a www.prestamosmuy.com.ar. Nos despedimos, gracias por su compañía, será hasta la semana que viene.